Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que bien. Hoy día les traigo el tema que ven en pantalla. Literatura española. Es un tema que es un poco complicado si no se presta atención requerida. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una pequeña introducción de la literatura española, qué es, y después vamos a hablar un poquito del medioevo. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Un día va a ser teoría y el otro día de clase va a ser práctica, es decir, que vamos a leer textos del periodo de tiempo del que hablemos. Porque de aquí hasta que terminemos las clases, o sea, todo el ciclo académico va a tratar de literatura española. Bien, si hablamos del origen, la literatura, vamos a poder encontrar obras que ejercen el uso del idioma castellano. Sí, según el libro de César Toro Montalvo, titulado La introducción a la literatura española, nos habla sobre que el castellano deriva de Castella, que significa castillo, y por consecuencias históricas prevaleció en de otras formas a las demás lenguas de la península ibérica. Obviamente que tiene un pasado un poco turbio el castellano, porque se impuso ante otras lenguas. Incluso antes se hablaba también de una invasión árabe y el consabido enriquecimiento mozárabe en el uso del dialecto en el lenguaje de la península ibérica. El castellano triunfó en toda España, chicos, como idioma representativo y oficial, aunque también existían y existen todavía otras lenguas, además de la lengua mozárabe. Está el gallego, el galaico portugués, el vascuence, por ejemplo, y también está el aragonés de Aragón, el catalán, el murciano y el andaluz de la Andalucía, ¿no? Entre otros. Los primeros orígenes de la literatura española son los cantarcillos de la versión aljamiada, ¿sí? Que son de origen normalmente oriental. Se le conoció como jaryas o jarchas, ¿no? Que resultan ser estribillos. Esto significa moxajas, ¿no? De origen hebreo y árabe. Vamos a ver que en toda la literatura, al menos en su principio, la literatura española tuvo mucha influencia de estos pueblos, del hebreo y del árabe. Se podría decir que son romantizantes estos primeros cantarcillos, ¿sí? Ahora, para hablar un poquito sobre lo que pasó durante el origen, ¿no? Entre los siglos 6 y 8 suceden una serie de hechos muy importantes que aquí vamos a conversar sobre esos, ¿no? Voy a condensarlos rápidamente. Naturalmente, chicos, en España, en el año 711, los musulmanes la invaden derrotando a Rodrigo, considerado el último rey visigodo. Sí, Rodrigo era el rey de España en ese tiempo. En el año 718 se produce la batalla de Corabonga. Esto tiene mucha repercusión alrededor, ¿no? Porque es entre Pelayo contra los moros. Los moros son los musulmanes. De ahí viene el dicho, no hay moros en la costa. Cuando los españoles se ponían en las costas de las playas, porque por ahí bajaban, ¿no? En sus naves los moros, y ahí ellos hacían intercambio comercial con otras naciones importantes y ellos pedían un vigilante y el vigilante estaba atento. Entonces cada vez que se acercaba un musulmán ellos decían, hay moros en la costa, y cuando no había decían, no hay moros en la costa. De ahí que se habla de moros como intrusos, ¿no? Así, durante 8 años se inicia el periodo de reconquista, que es desde el año 800 con el emperador Carlomagno. Esto es muy importante para saber por qué el imperio se debilita
y en Europa después el feudalismo se acelera. El feudalismo en la literatura es muy importante conocer su proceso porque repercute de manera tanto positiva como negativa. Ahora, se entiende como un concepto que les puedo dar, se entiende como literatura española a todo tipo de manifestación artística, literaria, escrita en lengua castellana y sus variantes. No háblase de variantes porque la lengua castellana pertenece al grupo de lenguas romances o lenguas vulgares, como le decían los romanos. ¿Por qué lenguas vulgares? Porque fueron una distorsión, una tergiversación de el latín, que era un idioma perfecto hasta ese momento. De ahí derivan todas las lenguas casi, al menos las que se hablaban en Europa en ese momento. También se le puede decir que la literatura española es toda composición literaria escrita dentro del territorio español o por españoles, ¿no? Y sus regiones. Ahora, es muy importante esto de los jarcas, de los jarcas y los moaxajas, porque en la literatura, al menos en la lírica castellana, impartieron bastante en la repercusión de la manifestación del territorio español. Nosotros vamos a leer textos como, por ejemplo, están en un idioma muy difícil de leer en realidad, en árabe y en hebreo. Leerlos en español como que le quita un poco la belleza a los textos, pero hay una traducción, ¿no? Aquí en el libro de César Toro hace una traducción. Cuando mi ciedillo viene, qué buenas noticias, como un rayo del sol sale en Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, esta es una traducción de un texto que es bien enredoso, la verdad. Decid vosotras, ay hermanitas, ¿cómo contener mi mal? Sin el amado no viviré yo. ¿A dónde lo iré a buscar? ¿No? Ese es también un estribillo de Judá Leví, que era un poeta jarcha muy importante. En cuanto a la poesía épica, podríamos decir que, como he sabido, la lengua española, ya como les dije, pertenece al grupo de las llamadas lenguas románticas o románicas, ¿sí? Última evolución del latín, pero de este latín vulgar, ¿sí? Los primeros testimonios en lengua romance se hallan en documentos notariales donde alteran formas latinas puras como la palabra alteriu y carraria, ¿no? Frente a eutario, ¿no? Se cambia así, otero o cantariana, también carrera, ya románticas, ¿no? Carrera, ¿no? ¿Ves cómo se distorsiona el idioma de la palabra carraria a carrera, ¿no? Se castellaniza, ¿sí? Además de estos documentos notariales, podemos también nombrar a las glosas silenses, ¿no? De Silos, y las glosas emiliances de Milán de Góngora, ¿sí? Del siglo X, que son trataditos latinos que llevan al margen anotaciones en voces romances correspondientes a otras influencia de otras obras del texto. Si hablamos nosotros de epopeya medieval, obviamente tenemos que hablar del contexto histórico. La edad antigua del periodo español es desde el año 776 después de Cristo y sucumbe este periodo en el año 1453. Tiene un predominio bastante representativo la aparición del feudalismo, como les dije, después del derrocamiento y la invasión de los moros en España, y el poder de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia fue uno de los mayores fuerzas militares, económicas, religiosas, políticas, sociales que hubo, porque la gente de España se refugió en Dios después de la invasión, después del saqueo y la matanza que hubo. Ahora, si hablamos de
de género épico tenemos que hablar obviamente del cantar de gesta, que es el género fundado, al menos en el tono realista, por los españoles. Los primeros monumentos literarios conservados son los cantares de gesta, que son poemas épicos referentes a héroes o hechos medievales. Nuestra poesía, o sea, la poesía española épica, arranca del siglo X, aunque el más antiguo es del Cid, el cantar de gesta, llamado el cantar del mío Cid, que aparece en el siglo XII. Según Pidal, también se percibe la influencia de gente francesa, ¿no? Muy conocidas a merced de peregrinaciones. Eh, Aquí tiene mucha influencia de estos textos. El cantar de Roldán, que surge al final del siglo XI, inicio del siglo XII, y también se dice que hay influencia en el cantar de los nobelungos, pese a que parece ser que aparece después. Los juglares, que son estas personas que iban cantando de ciudad en ciudad, las historias, los, estos poemas épicos, aparecen en España también, y posiblemente hay mucha influencia por su razón de existir de estos eh, juglares franceses. Ahora, los caracteres de la épica española, sí, al menos en la épica española, son, bueno, anónimos, es decir, no tienen un autor conocido, son de transmisión oral, es decir, se pasaban pues de boca en boca, ¿sí? No, esto es muy interesante porque en esa época las personas en su mayoría eran analfabetas, es decir, no sabían escribir ni no sabían leer. Bueno, la iglesia tenía tanto poder que ellos solamente le daban educación a cierto grupo de personas que conformaban el clero. Y es por eso que el pueblo era analfabeto. Por eso es que esas historias pasaban por medio de sus transmisiones orales. Destacan ciertas cualidades del héroe, ¿no? Bueno, en cuanto a la influencia hebrea, tiene la Biblia, ¿no? Que son cantares, si se quiere decirle así, a la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, como héroes que tenían suma devoción, obediencia, fe y confianza en un Dios para lograr sus victorias, ¿no? Son difusores de ideas, ¿no? Aquí, por medio de estos relatos, la iglesia trataba de influir sus ideas y se acompañaban con música, ¿no? Con música, eran cantados. Y ahí están los más representativos. Vamos a hablar en la clase de el cantar del mío Cid. Vamos a leer estrofas, extractos de este cantar para entenderlo. Sí, tiene 3 partes. Vamos a verlos en la clase. En el género lírico, resaltaron Juan Ruiz con el libro del Buen Amor, Iñigo López de Mendoza con Serramillas, Jorge Manrique con Coplas por la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique de mi padre, ¿no? Que es un poema extraordinario, es un conjunto, bueno, de poemas extraordinarios son elegías, ¿no? Que hablan sobre la muerte de su padre, que parece afectó mucho a Jorge Enrique, a Jorge Manrique. Y La Celestina, que es por algunos considerada la primera novela de Fernando de Rojas, inclusive sí, antes que El Quijote. Ahora, el cantar del mío Cid, si hablamos del cantar del mío Cid, tenemos que decir que pues la épica castellana se caracteriza por ser muy histórica y muy realista, ¿no? Meléndez Pelayo llegó a escribir que en Castilla la épica es una forma de historia y la historia es una prolongación de la epopeya. Imagínense, ¿no? Tenían tanto realismo, no se atrevían a mencionar seres extraordinarios, mitológicos, como lo hacían en los Nobelungos y también en el Cantar de Roldán de Francia.
Por ser de contenido histórico, las gestas se prosificaron en crónicas medievales. Eh, el realismo se percibe en múltiples detalles, sobre todo en la ausencia de lo fantástico y lo quimérico. ¿Por qué? Porque pues eso estaba en contra de la creencia o la fe en Dios. Es todo lo quimérico, todo lo satírico, todo lo esotérico está prohibido en esta época porque la iglesia, como les digo, tiene mucho poder y rechaza todo tipo de fantasía, todo tipo de inclusive mención de otros dioses. Entonces el Cid habla pues de Rodrigo Díaz de Vivar, que vamos a conocerlo en la clase, como les digo, es un tema, es un relato épico, es un cantar de gesta que centra todo su asunto sobre el héroe, el Cid campeador, que fue desterrado de su tierra, ¿no? Eh, Él tiene mucha influencia y es comparado muchas veces con la literatura medieval, Cantar de Rolando, o también conocido como Cantar de Roldán de Francia y el Cantar de los Nobludos de Alemania. Ya vamos a conocer pues que se escribió en el año 1140. Conoceremos también cuántos versos tiene y cómo fue su proceso de evolución y de copiado también, porque algunos dicen que no está completo. Bien chicos, espero que os haya gustado este corto vídeo en el que explico esto y bueno, en la clase vamos a hablar más profundamente de aquello, por eso es que tienen que estar atentos, porque ahí tenemos más tiempo para explayarnos. Muchas gracias chicos, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, bye bye.